A fin de apoyar a la educación pública y exigir al gobierno que se haga cargo de sus promesas de campaña sobre el tema, un grupo de diputados ingresó a la Cámara un proyecto de acuerdo que busca priorizar a la educación pública en el presupuesto 2015. Los diputados estuvieron acompañados por el rector de la UB, Aldo Valle, presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, y juntos presentaron el documento Una nueva educación pública para Chile, compromiso por una nueva educación. Y si de verdad el gobierno tiene la voluntad de avanzar hacia fortalecer la educación pública en nuestro país y no ser solamente un discurso y unas palabras de buenas intenciones, tiene que presentar indicaciones que cambien estructuralmente el cómo está compuesto el presupuesto hoy día. Acá estamos a puertas de una de las reformas más estructurales que se supone va a tener este gobierno. Y si en la principal herramienta para realizar cambios en las políticas públicas, que es el presupuesto, no hay una manifiesta intención de cambiar esta lógica, la verdad no nos queda más que pensar que acá solamente hay declaraciones de buenas intenciones y no una voluntad real de ejercer estos cambios. Los diputados llamaron al gobierno a modificar el presupuesto 2015 y hacer en educación no ya un Estado subsidiario, sino un Estado garante de derechos. Queremos remover las conciencias del propio gobierno para poder avanzar en materia presupuestaria, no solo en una deliberación más amplia, sino que realmente hacer carne lo que nosotros mismos comprometimos en campaña, esto es un trato preferencial con las universidades del Estado, avanzar en materia de educación pública y por lo tanto la ley de presupuesto tiene que ser una expresión de aquello. Lo que pasa es que el Estado de Chile viene hace muchos años diciendo que el derecho de la educación está garantizado, pero mientras el Estado subsidie la educación y no la financie, no se haga cargo de sus escuelas públicas, no se haga cargo de sus universidades públicas, ¿verdad? No vamos a tener ese derecho constitucional garantizado. O sea, todos los estados en el mundo, cuando garantizan el derecho a la educación, a la salud, financian. Financiar no es entregar una parte, es financiar la totalidad. Y eso pedimos para las universidades públicas, para las universidades estatales, para los colegios públicos, para la educación pública. La petición es que el Estado financie el 100% de la educación pública, de modo de asegurar la calidad y el derecho a la educación, dijeron los diputados. Lamento que este gobierno, que se paseó por todo el país diciendo que las regiones eran importantes y que la educación era importante, hoy día no es capaz de cumplir su palabra. Y eso hay que plantearlo con todas sus letras. No es capaz, ¿no es cierto?, de cumplir su palabra en a lo menos colocar el 5% en el aumento del aporte basal. No es capaz. Entonces yo digo, si no es capaz de cumplir esto, ¿qué nos tiene para más adelante? Yo lo único que les digo es que nosotros aquí, los diputados que somos de regiones y mucha gente además de Santiago, diputados de Santiago, nos van a apoyar esto. Las regiones, las universidades son el alma de las regiones. Por eso que yo le estoy pidiendo a la Presidenta de la República y también al ministro que cumpla su palabra de colocar a lo menos el 5% del aporte basal y que no nos venga aquí a disfrazarnos el presupuesto de las regiones y diciendo que es más, porque eso no se lo cree nadie. El rector Aldo Valle indicó que no ha habido respuesta del gobierno a la solicitud de las universidades de modificar la actual estructura del presupuesto de educación superior. Nosotros no pedimos que se haga la reforma educacional por la vía de una ley de presupuesto, pero toda ley de presupuesto siempre es la principal manifestación de política pública de un gobierno. De modo que aquí hay una estupenda oportunidad para la política chilena, para el Parlamento y también para el gobierno, para demostrarnos a todos que efectivamente habrá consistencia política, habrá consecuencia y se fortalecerá a las instituciones universitarias, a las universidades del Estado, a las universidades que están en regiones, porque desgraciadamente el proyecto de ley de presupuesto tal como está hasta ahora no es convincente en ese compromiso que se estableció en el programa presidencial. Que los presupuestos no pueden estar al margen de la democracia. Desgraciadamente yo tengo la opinión de que en Chile por largo tiempo los presupuestos han estado al margen de la democracia.